Lo que ha pasado, bueno, esto se remonta a hace 15 días, cuando desde el municipio de Tandil se anuncia una nueva medida más integral para abarcar eh, todo lo que es la contención de la pandemia y el crecimiento de los contagios en Tandil, pero sobre todo también teniendo en cuenta los sectores económicos, productivos, empresariales y gremiales de nuestra ciudad, que necesariamente tenían que tener un poco de oxígeno en su economía, y estamos hablando de la clase de a pie, de la clase media, del laburante el día a día, y con una variable muy importante que se tiene en cuenta desde el municipio, que es la disponibilidad también de camas, ya sean las intermedias o las intensivas, ya sean los recursos también humanos, ¿no? Cuando hablamos de enfermeros y de médicos disponibles, cómo estaba el sistema de salud, si estaba cansado, si tenía más disponibilidad o no. Y bueno, esto llevó a tener una tensión con el gobierno provincial, en el cual hace 15 días el jefe de gabinete de la provincia dijo que si Tandil se apartaba del sistema de fases, que se separara incluso para recibir los recursos del gobierno provincial. Y en el día de ayer, el gobierno anunció una serie de medidas que ya las habían anunciado, eh, para la reactivación del turismo y de la cultura, de un fondo de 300 millones de pesos, de los cuales Tandil no va a formar parte por haberse apartado de este sistema de fases, lo cual para nuestra lectura es que sin duda se está arremetiendo contra un intendente y no se tiene en cuenta a la gente que verdaderamente necesita de este tipo de subsidios. En esta decisión, ¿no? De implementar o que Tandil tenga hasta su propio sistema de fases, eh, ¿qué cambia o qué podría haber modificado para tal sanción por parte de la provincia? O sea, ¿cómo está Tandil epidemiológicamente para que provincia considere que, bueno, se apartó completamente de lo que nosotros veníamos implementando con los otros municipios? Incluso el sistema es mucho más restrictivo que el de las fases. Nosotros hoy actualmente estamos en una fase roja. Bueno, por decreto nacional, hace 2 o 3 días nos vuelven a fase 3, pero en sí nosotros hace 15 días estamos en una fase roja en la cual solamente tenés tareas esenciales y abrieron algunos comercios, pero lo que te permite es esto, ¿no? De que el comerciante, del pequeño emprendedor, tenga la posibilidad de abrir sus puertas bajo protocolos estrictos de sanidad. Y la gran variable que se inserta dentro de este sistema es la variable de saber qué disponibilidad de camas tenemos o no, y qué recursos humanos también tenemos o no dentro del sistema integrado de salud, que acá se le llama sistema integrado de salud, lo que sería una secretaría de salud en algún otro municipio, ¿no? Dentro del sistema integrado de salud pública y también del privado. Lo pienso porque tal vez hay otros municipios que han tenido la misma cantidad de contagios o la tasa incrementada y han seguido en fase 5, en fase 4 y no les ha pasado lo que le ha sucedido a Tandil. ¿Esto es meramente político? ¿Es la lectura que ustedes realizan? Sin dudas, tiene una gran connotación política, incluso en las últimas acciones que se tomaron. Yo siempre traigo a colación un ejemplo también dentro de nuestra sección, que fue el caso de Castelli, en el cual en mayo, en el mes de mayo, el intendente de Castelli fue ante la Corte Suprema de la Nación para reclamar la autonomía plena de su municipio para poder tomar sus propias decisiones en base, ¿no?, a la implementación de un impuesto, y se sumaban también algunas medidas sanitarias y el tema de impedir el ingreso con terraplenes en los accesos de su ciudad, y fue ante la Corte a reclamar esta plena autonomía y no recibió la misma presión ni la misma coacción de parte del gobierno provincial. Lo dejo también a lectura, ¿no?, de cada uno de los que está viéndonos y escuchándonos, porque es del mismo color político.
Tandil fue presionado y coaccionado con sus recursos municipales, que en este caso es un recurso provincial, que es la creación de un fondo. Con Castelli no pasó nada y ese reclamo de autonomía llegó hasta una corte. Entonces, o somos parejos para todos o somos muy discrecionales, y en este sentido nosotros creemos fuertemente que ha sido discrecional. Incluso Tandil venía presentando en tiempo y forma todos los papeles para que ese subsidio llegue al sector cultural y turístico de nuestra ciudad, y estaba en el orden número 4 de mérito de los destinos de estos fondos. Cuando decís en el orden número 4 de méritos, ¿qué requisitos había cumplido o cumplimentado Tandil? No, son varios requisitos que iba requiriendo la autoridad de aplicación. Eso lo estuvo trabajando muchísimo el Ejecutivo Municipal. No me corresponde mucho a mí hablar del programa en sí mismo, pero sí estaban cumpliendo con la cantidad de prestadores, con la densidad y demás, y con todo lo que era el papelerío también de centros culturales, de prestadores turísticos. ¿Qué acciones pueden llevar adelante ustedes más allá de, bueno, de manifestar este malestar por la decisión tomada de provincia? Bien, lo que nosotros estamos haciendo, sobre todo a nivel legislatura, es velar, ¿no?, por el respeto democrático de las instituciones, sobre todo las instituciones y las autoridades que fueron elegidas democráticamente, ¿no?, y la toma de decisiones de cada uno de los niveles del Estado. Eso por un lado, trabajándolo muy fuertemente de la legislatura. Nosotros lo trabajamos muy fuerte el jueves pasado en sesión, hoy en día lo están trabajando los senadores, y en parte de lo que le corresponde al Ejecutivo Municipal, al municipio de Tandil, el intendente sin dudas, porque además es un hombre de la democracia y un hombre del diálogo y de los consensos, sin dudas está profundizando el diálogo directamente con el gobernador de la provincia de Buenos Aires para llegar a un puerto en común, a un horizonte común, que es lo que necesita hoy en día la gente. La gente no necesita que nosotros estemos en un fuego cruzado continuamente. Necesitamos la unión, que la unión no siempre significa tener homogeneidad en las ideas, significa encontrar los puntos en común, trabajar las disidencias, pero sobre todo trabajarlas para poder llegar a cada uno de los bonaerenses, en este caso, que están atravesando una crisis sin precedentes. Y ahí tenemos que estar acompañando, apuntalando y no haciendo un regaño, si se quiere, tan desmedido, ¿no?, en lo que es en forma pública también, porque uno cuando lo analiza también puede decir, bueno, lo primero que se me viene a la mente, ¿no? Puede ser un director de escuela del año 60 regañando a su alumnado porque no cumplieron con determinados parámetros de actividades o conductas. Se me viene eso a la cabeza. Tendríamos que tener gobiernos más abiertos, más democráticos, y gobiernos que verdaderamente llamen al diálogo y no a esta coacción que estoy mencionando. Ahora, Melissa, sin el acompañamiento de provincia por ahora, con un sistema de fases propios, ¿cómo se está trabajando en Tandil con la cuestión turística? Porque más allá que no sean de la costa atlántica, Tandil tiene un trabajo fuerte en lo que tiene que ver con el turismo, la economía interna. Yo recuerdo a Lungui, si no fue allá por más junio, ya estaba pidiendo que haya corredores y que de ciudades vecinas puedan ir a pasar el fin de semana. Bueno, hoy tal vez es más complejo porque en esa época no había tantos casos. Hoy sí, pero digo, ¿cómo trabajar? Porque es cuando la curva está creciendo, está llegando el verano. Están complicados con Kicillof y tienen unas fases diferentes. Digo, ¿cómo se trabaja en medio de todo eso para llegar a la temporada? Bueno, en su momento tuvimos un periodo de 1 mes y medio, casi 2, que pudimos darle apertura a los prestadores turísticos en base a un programa que se llamaba Destino tu Destino, en el cual el tandilense podía disfrutar del paisaje y de los prestadores turísticos, de cabañas, hoteles y demás, con promociones acorde también al bolsillo actual del tandilense. Y obviamente fue uno de los primeros municipios también que declaró la emergencia turística, ¿no?, en lo que es la baja de la TOAE, que es la tasa de la actividad económica y todo lo que tiene que ver con los alivios fiscales municipales. Y sin dudas también es uno de los precursores
de los corredores turísticos o del turismo por proximidad, que incluso esto también lo volcamos con la senadora Flavia Del Monte en una presentación de un proyecto de ley para la creación de corredores turísticos, que luego se ensambló con el del senador Owen Fernández y Anastasia Peralta Ramos, que pertenecemos todos a los mismos bloques, y que hoy tiene media sanción por unanimidad. Es decir, que tan errados en el camino no estamos, porque aportamos ideas, aportamos horizontes, que luego son trabajados como herramienta legislativa y que terminan siendo aprobados por unanimidad. Incluso pasó con la emergencia turística a nivel provincial. Bien. Bueno, ahí veremos cómo sigue la cuestión. La esperanza está de que lo sumen, si se reconcilian con Kicillof a este fondo, digo, lo creen necesario, todo bienvenido, digo, pero o Tandil a la suya, porque a ver, si Lunghi sabe de algo de tener gobiernos peronistas en la provincia, digo, ¿no? Lo harán a la tandilense. No, sin dudas, a ver, incluso hoy lo escuchaba a Augusto Costa, los fondos llegarían, ¿no? Porque provincia se los va a dar a los prestadores, pero sin dudas también termina rompiendo el espíritu, ¿no? Del respeto a las instituciones. Y vuelvo a decir lo mismo, nos puede gustar o no las decisiones de un gobierno, pero los gobiernos fueron elegidos democráticamente y el tipo de acciones que se tiene de un gobierno hacia otro tienen que ser en base al respeto y la democracia y el diálogo. No está bien, no está bueno que sea la coacción. Sería importante que los fondos lleguen de alguna manera, pero que lleguen, porque lo que está en el medio es la gente, no está la disputa entre Lunghi, Kicillof y la diputada Greco que está brindando las entrevistas. Lo que está en el medio es la gente que día a día abre su emprendimiento, las familias, porque en Tandil el turismo está relacionado a familias tradicionales, que no son familias que tienen un gran respaldo económico para afrontar tantos meses sin actividad turística. Incluso estoy hablando también de los centros culturales. Centros culturales, la verdad, que vienen empleándola de hace tiempo, y también esto, ¿no? La doble lectura que se hace, ¿no? Porque el municipio no hizo nada. ¿Qué hizo verdaderamente la provincia de Buenos Aires? Sí, tenemos líneas de subsidios, pero todos aquellos proyectos que nosotros presentamos en la legislatura de la provincia de Buenos Aires para crear protocolos, para crear nuevos fondos, para crear nuevas líneas de crédito, no los tratan, se cajonean. Entonces, creo que la gente también tiene que saber y tiene que tener la información de los dos lados también. Y en esto yo decía, yo duermo muy tranquila en que las cosas son así. No sé si los funcionarios de la provincia de Buenos Aires lo podrán hacer. Bien. Iría, no sé si queda alguna consulta para la diputada. No, fue muy clara y más en el proyecto que mencionaba, ¿no? A Owen Fernández estuvo en Agenda Minutos G dando detalles hace muy poquitos días de justamente este proyecto, que en realidad es lo que se busca y a lo que, por lo que he leído incluso, se apunta en reactivación de sectores turísticos. Venimos siguiendo el tema porque, bueno, Villa Gesell está buscando eso, ¿no? Reactivar también la economía de la ciudad con la apertura a propietarios no residentes y luego ver cómo funciona el verano con todos estos protocolos y algo que recién hablábamos con Jorge Martínez Salas, o sea, temporadas atípicas, bueno, esta va a quedar en los Guinness. Exactamente, sí, yo creo que incluso la provincia de Buenos Aires en sí misma y obviamente todo lo que es la quinta sección, porque lo que representa, ¿no? Cada una de las ciudades costeras, porque es el pulmón del turismo doméstico a nivel nacional y es el destino de preferencia de los argentinos y los bonaerenses, es sin dudas el turismo por proximidad, que es esto, ¿no? Y en esto la provincia de Buenos Aires verdaderamente tiene una oportunidad histórica de poder apuntalar al turismo en la reactivación con nuevos protocolos. Hoy tendríamos que estar hablando de los nuevos protocolos, de poder garantizarle a ese prestador turístico que va a tener un fondo o un respaldo o un acompañamiento necesario para poder adaptar su construcción edilicia a los nuevos protocolos de bioseguridad, por ejemplo, y no lo estamos discutiendo a ver si Lunghi se pelea con Kicillof o Kicillof con Lunghi, a ver si es rebelde o no es rebelde, o no, tenemos que ser un poco más maduros políticamente también, y sinceramente desde el fondo, desde las responsabilidades que nos toca a cada uno,
acompañar verdaderamente y estar trabajando codo a codo con cada uno de los que nos necesitan. Es así.